Andrew Smith, me gustaría preguntarle, vamos a abordar en 3 bloques todo este tramo de geopolítica. Lo primero de todo, les quiero preguntar por el tema de Irán y los ataques, el programa nuclear. Bueno, pues lo comentábamos hace escasos minutos. Irán ha asegurado que ni Israel ni Estados Unidos lograrán frenar, o viene a decir eso, lograrán frenar su programa nuclear. Me gustaría preguntarle, don Andrew, ¿cómo interpretas estas declaraciones y, sobre todo, si es un mensaje interno o un gesto de fuerza hacia afuera o ambas cosas? No sé si nos escucha, creo que tenemos... hemos perdido... Buenas tardes, lo escucho perfectamente. Efectivamente, hay un eco ahí. Creo que le tenemos... Si no, permítame que hagamos una cosa. Le sacamos, le volvemos a meter y le lanzo la pregunta, por ejemplo, a otro tertuliano. No sé si le parece. Como usted quiera. Perfecto, vamos a hacer eso y así, como les digo, pueden seguir respondiendo el resto de compañeros. ¿Vale? Pues bueno, pues se la lanzamos a Daniel Chan, politólogo. Me gustaría un poquito que nos explicaras cómo ves y analizas esas declaraciones de Irán en las últimas horas sobre, por ejemplo, el conflicto de que ellos no quieren parar su progresión nuclear. Bueno, es que, a ver, la aquí es que hay 2 cosas las que tenemos que analizar. La primera, saber diferenciar entre las acciones y las palabras de Irán. Irán ha utilizado discursos, narrativas bastante belicosos durante los últimos, desde que empezó esta guerra entre entre Israel y Hamás, y la crisis en el Medio Oriente escaló. Sin embargo, no ha logrado un verdadero golpe de mesa. La verdad es que Israel, por lo que se tiene entendido, neutralizó grandes partes de su programa nuclear. Todavía no sabemos bien qué tanto, ¿no? Y cuáles son las verdaderas capacidades que tiene Irán para mantener su programa nuclear, pero eso es una realidad. Irán no pudo defender su espacio aéreo de los ataques israelíes y estadounidenses. Ahora, algo que dice que tiene mucha razón. Está dentro de los intereses racionales de potencia, por decirlo así, de Irán de desarrollar una bomba atómica. Eso está completamente dentro de los intereses y eso ha sido un proyecto de Irán por mucho tiempo, por una razón muy lógica. Al tener un arma nuclear, Irán se escuda, digamos, le compra una póliza de seguro a su régimen, como lo ha hecho Corea del Norte, como lo ha hecho otros regímenes en la región o en el mundo. Al tener una bomba atómica se escuda, tiene esa póliza de seguro de vida, básicamente, para asegurar la longevidad de su régimen y también para evitar que Israel vuelva a atacar a Irán en 10, 15 años. Entonces, el interés para que Irán tenga una bomba atómica sigue ahí, y ese interés va a seguir ahí, porque es una decisión, digamos, dentro de sus propios, que va a asegurar la supervivencia de su régimen. La duda aquí entonces es si evidentemente Israel y Estados Unidos van a poder prevenir, suspender, digamos, a perpetuidad el programa nuclear iraní, o si eventualmente dentro de 5 o 10 años Irán va a poder de una manera secreta y más efectiva desarrollar una bomba atómica tal como lo hizo Corea del Norte. Le pregunto a don Juan Antonio Aguilar, me gustaría preguntarle también a raíz de este aspecto, ¿estamos más cerca de una carrera nuclear abierta en Oriente Medio después de estas declaraciones o no? No, vamos a ver, si escuchamos bien las declaraciones, lo que ha hecho el director del organismo de energía atómica iraní es mantener la posición que existía antes de la agresión norteamericana. Es decir, el derecho internacional permite a cualquier país, tener un plan de energía atómica pacífico. Es decir, que lo que ha habido claramente es un atentado al derecho internacional por parte de Estados Unidos e Israel. Por otro lado, el Tratado de No Proliferación Nuclear establece claramente el derecho de todos los firmantes al desarrollo de un plan o un programa de energía nuclear pacífico. Es decir, Irán está dentro del derecho internacional y tiene todo el derecho del mundo a desarrollar ese plan de energía nuclear pacífico. ¿Eso puede dar lugar a que en un momento determinado desarrolle un arma atómica? Bueno, esto es una monserga que los regímenes que sí tienen armas nucleares como Israel o Estados Unidos vienen repitiendo desde el año 2003. Y vienen repitiendo desde el año 2003. Pero la realidad, porque esto en los análisis no se pueden hacer solamente sobre la palabrería, hay que hacerlo con los datos, con los papeles. Es decir, la realidad es que tanto el informe de los servicios de inteligencia norteamericano, tal Sigabar, presentado a Donald Trump, como todos los informes de ese organismo infecto, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, desde hace años,
muestran que no existe ningún programa de desarrollo de armas nucleares en Irán. Y además, todo el que conozca el régimen sabe que mientras el Ayatollah Jamenei no retire la fatwa que existe de 2003, que prohíbe el desarrollo de armas nucleares por ser algo contrario al Islam chiita, no va a haberlo. Es más, la actitud agresiva que está tomando Estados Unidos, Israel y sus cómplices europeos con respecto a Irán es lo que puede acabar provocando que sí se desarrolle un arma nuclear. Esta es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que, es decir, no ha cambiado nada, la situación sigue siendo la misma que antes de los ataques. Por cierto, que lo de la destrucción de los ataques, bueno, pues ya lo veremos, pero me da a mí que ni ha sido tampoco, como puede decir la propaganda iraní, ni tanto como un fantoche como Trump ha ido repitiendo por donde ha dicho. Es decir, aquí vamos a ser serios porque aquí hay también datos, hay datos satelitales y hay datos de otro tipo. Por ejemplo, no hay señales sismológicas, no hay señal de ni un pequeño escape de radiación. Es decir, lo cual me induce a pensar que la destrucción no ha sido tan amplia, que el programa nuclear va a seguir, vamos, con toda seguridad, no tengan la menor duda. Y si hacen falta centrifugadoras, ya llegarán de algún sitio del este de Irán. Le pregunto ahora a don Andrew, que ya tenemos con nosotros, creo que ya nos escucha. Bueno, me gustaría preguntarle qué papel está jugando Rusia en esta tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, y sobre todo también preguntarle por China, ¿no? Que qué papel va a desempeñar en este conflicto. Efectivamente, antes de entrar a contestar su pregunta específica, me gustaría hacer un comentario sobre la reacción iraní ante del programa nuclear. Al no haberlo destruido totalmente y parcialmente dañado, hay informes que dicen que pueden dañar la posibilidad en medio año o en un año o en 2 años, y que existe capacidad, los famosos 400 kilos de uranio enriquecido que están distribuidos por el país. Si antes había dudas si posiblemente este programa supuestamente pacífico podía tener una aplicación militar, ahora esas dudas han sido disipadas. El régimen iraní está en su modalidad de supervivencia de la revolución, y por lo tanto hará todo lo necesario para asegurarla. Así vemos que su programa de misiles ha sido reactivado aún más y el programa nuclear irá adelante, puesto que ellos han aprendido la lección de Libia, por ejemplo, que desactivó su programa nuclear y luego Gaddafi acabó destrozado, y la lección principalmente de Irak, en el cual se desarmó nuclearmente y en el 2003 acabó con el régimen de Saddam Hussein. Saddam Hussein está taladrado en la mentalidad y en la estrategia de defensa iraní. Por otra parte, volviendo a su pregunta, Rusia posiblemente haya decepcionado bastante a los ayatolás y a Khatami, puesto que tras la visita hace unos días del ministro de Exterior a Rusia, él volvió como volvió Zelensky de sus visitas a Europa. Muchas buenas palabras, muchos compromisos, pero efectivamente poca ayuda material, porque la prioridad de Rusia es su ofensiva de verano en Ucrania, y por lo tanto su esperanza es no enojar a Trump, para que Trump siga hostigando o tratando de llegar a un acuerdo beneficioso para Rusia en su interés principal. Rusia ha sido respetada porque su reactor en una zona que nadie ha hablado, que es el reactor de Bushehr, que produce uranio para industria comercial, no ha sido tocado en ninguna de estas ofensivas, y por lo tanto los israelíes y los americanos respetan o han hecho un guiño a Moscú en este aspecto. Rusia seguirá dando apoyo diplomático, pero no se puede esperar que cumplan con la alianza, y posiblemente el destino de la alianza iraní sea el mismo que la alianza con Siria, donde dejó caer a Bashar al-Assad. China es otro actor principal, porque la mayoría del petróleo iraní, que son la exportación de 1.3, 1.6
que va prácticamente exclusivamente a China. Por lo tanto, los chinos son la influencia más sólida para que Irán no bloquee el estrecho de Hormuz y mantenga su capacidad de suministrar petróleo a la economía china. De hecho, otros países como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos han ofrecido cubrir esa deficiencia si el petróleo iraní deja de fluir. Pero volvemos a ver que todas las capacidades de exportación y las terminales de Abadán siguen funcionando y mandando petróleo en buques cisterna a China. China y Rusia tienen algo en común con Estados Unidos, Israel y la mayoría de los países de la región, es que de ninguna manera ellos quieren ver a un Irán con arma nuclear, porque sería el principio de una carrera de armamentos y una proliferación nuclear en la zona que no interesa a nadie y desestabilizar. Por lo tanto, para ojos del régimen iraní, se encuentran posiblemente más solos que nunca y en una disposición prácticamente del escenario norcoreano de resistencia, puesto que está en el momento más crítico de la supervivencia del régimen de los ayatolás y, por lo tanto, utilizarán todas las herramientas para asegurarse que el régimen permanece. Me gustaría también preguntarle a los tres, ¿tiene todavía margen de maniobra, por ejemplo, diplomática las potencias occidentales frente a Irán o estamos ya en una fase de contención sin diálogo? ¿A quién? Me da igual, que cualquiera de los tres pueden ordenadamente, escalonadamente pueden responder. Me da igual si quiere usted, Juan Antonio, responder en primer lugar, después Daniel y por último Andrew. Bueno, yo no sé, es decir, ¿capacidad de diálogo quién? ¿Los países europeos? Sí, un poco eso es, los países europeos. Los países europeos no tienen nada que decir. O sea, los países europeos eran garantes del acuerdo nuclear que se firmó con Irán, que Trump echó para abajo, lo incumplió, como suele ser habitual en los países occidentales, que no cumplí ningún acuerdo, ningún tratado ni nada. Entonces lo tiró para abajo y entonces los países europeos, que eran los garantes de ese acuerdo, ¿qué hicieron? Pues meterse debajo de la mesa, porque el amo les ha dicho lo que tienen que hacer y ya está. Si es que es lamentable, lo de la clase política europea es lamentable, no tienen nada que hacer, es un chiste, es decir, entonces ni tienen nada que hablar. Solo yo creo que esto se tendrá que ventilar, efectivamente, más viendo los intereses de las grandes potencias en la zona, es decir, China tendrá que decir, Estados Unidos tendrá que decir y Rusia tendrá que decir. Hay que señalar un aspecto que es poco conocido. El acuerdo estratégico que tenía Rusia con Irán no llegaba a la cuestión de la alianza militar y defensa común porque Irán fue la que se negó. Es decir, aquí Rusia no incumplió. Fue Irán la que se negó a llevar el acuerdo hasta ese nivel, quizá pensando que a lo mejor eso se iba a implicar directamente en la guerra de Ucrania, puede ser, es decir, pero ese acuerdo que Rusia firmó con Corea del Norte era el mismo que tenía con Irán, y fue Irán el que lo rebajó. Por tanto, de alguna forma, Irán no le puede reprochar nada a Rusia porque fueron ellos los que... Yo no estoy muy de acuerdo en que el régimen iraní esté ahora mucho más aislado que antes. Es más, ahora mismo en la construcción euroasiática, Irán es una pieza fundamental, porque por él se cruzan los corredores, tanto que vienen de China como de Rusia, de la ruta de la seda, como el corredor norte-sur, y todo el mundo sabe que es una pieza fundamental. Por eso, las potencias occidentales tienen tanto interés en derrocar al régimen de la Revolución Islámica. No es una casualidad. Y bueno, pues visto lo visto, y después del intento de golpe que hicieron el 13 de junio de provocar un shock al Estado iraní y no conseguir cambiar el régimen, yo creo que ha sido una derrota estratégica y ahora mismo el régimen está reforzado. Entre otras cosas porque solo hay que ver que está desmontando todas las redes de influencia y de espionaje interior que tenía, que costará muchos años volver a construir. Pues le cedo el testigo después de su punto de vista a don Daniel Chan, como hemos acordado, y por último a don Andrew. Don Daniel, su turno para que responda a esa pregunta. Sí, no, yo creo que evidentemente cuando hablamos de potencias occidentales, específicamente a nivel cierto los Estados Unidos, que son los únicos que tienen la potencia de fuego y la potencia económica para sentarse a negociar, sí están claramente las puertas abiertas para un diálogo y una negociación, pero va a ser un diálogo y una negociación desde el cual los Estados Unidos
bueno, asumen ellos y probablemente lo puedan hacer, negociar desde un punto de más de fuerza ahorita que hace 2 meses o hace 3 meses. Entonces, claramente ahorita las puertas sí están abiertas para el periodo de negociación. Así funciona. Donald Trump no es una persona que necesariamente se cierre de cualquier posibilidad, te puede bombardear como también te puede sentarse a negociar. Yo creo que en este momento las situaciones están dadas, evidentemente puede no pasar, es una región profundamente inestable, es una región impredecible, como el Medio Oriente, entonces puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que están las condiciones para sentarse a una negociación de una manera u otra. Ahora, los objetivos a mí me parece que son muy distantes, ¿no? El objetivo estadounidense de evitar cualquier tipo o incluso acabar con cualquier programa nuclear iraní, es algo que tal vez los iraníes, el gobierno iraní no va a aceptar. Entonces, la duda que yo tengo es si las negociaciones van a ser exitosas, pero creo que el ambiente está dado para por lo menos empezar unas negociaciones no necesariamente oficiales ni formales, sino probablemente, digamos, no oficiales, informales, y ir tanteando, digamos, las aguas entre Irán y los Estados Unidos para llegar a ellos. Y al contrario, yo voy a estar ahí un poco en desacuerdo con lo que dijo el previo tertuliano, en el sentido de que Irán, cuando hemos observado los últimos 3 años, sus principales aliados, con la excepción de los hutíes que lograron resistir sorprendentemente realmente las operaciones de la Fuerza Armada estadounidense contra ellos, pero Hezbollah ha estado desbaratado a nivel de liderazgo, luego de las operaciones de Israel el año pasado, Hamas también, igualmente, y por lo menos las defensas antiaéreas iraníes se mostraron que no fueron efectivas en contra de los ataques israelíes y estadounidenses. Entonces, Irán ahorita mismo no está en una posición más fuerte que estaba por lo menos en el 2019, vamos a asumir un año previo, por ende, es una buena situación para negociar, como también Israel necesita siempre, por supuesto, del apoyo material y logístico de los Estados Unidos, y si Estados Unidos realmente quiere que ambos lados se sienten a negociar, los va a obligar a sentarse, así Israel no quiere. Y así Irán tampoco quiere. Entonces me parece que hay una oportunidad, eso no quiere decir que la oportunidad se cumpla, me parece que los objetivos de cada lado son muy distantes para que se logre un acuerdo definitivo, pero hay una ventana. Y por último, don Andrew, ¿tienen todavía margen de maniobra, como le venimos hablando, diplomática las potencias occidentales frente a Irán, o usted cree que no? Potencias occidentales, me imagino que se refiere a Gran Bretaña, Francia, Alemania, los C3. Eso es. Bueno, han sido, desde que Trump se retiró del acuerdo en el 2018, han decepcionado bastante y son de poca utilidad para Teherán, puesto que la capacidad de influencia que tienen los europeos en Washington y en Tel Aviv o en Jerusalén es extremadamente limitada. Por lo tanto, tiene muy poco sentido reforzar esa debilidad inherente en los consejos que le dan y la constante desacreditación de las posiciones europeas con respecto al programa nuclear iraní, a la diplomacia de Oriente Medio y al orden geopolítico en la zona. Esa debilidad se traduce en una desesperación por parte de los iraníes en que tratan de mediar con los europeos. Acuérdense que estaban negociando en Ginebra el ministro de Exteriores unas horas antes de que se efectuaran los ataques principales. Por supuesto, estas potencias tienen que ser escuchadas porque tienen un poder blando bastante robusto en el sentido multilateral. El problema es que la diplomacia multilateral ahora mismo está en la UBI, está terminalmente. Naciones Unidas pasa resoluciones, se reúne el Consejo de Seguridad, las potencias europeas lanzan sus posiciones y prácticamente son ignoradas o toman nota, pero luego no tienen influencia. Entonces, la discrepancia que existe entre los intereses de los europeos y de los americanos y sobre todo de los israelíes no le da margen de maniobra a Irán para tratar de, a través de los europeos, como hacía antaño, ablandar las posiciones americanas para conseguir, por ejemplo, como se hizo con Obama, el acuerdo en el año 2015. Si Europa no cambia de actitud y se moja o se ensucia las manos en las crisis y en los temas, tomando posiciones más concretas a sus intereses o a los intereses generales, seguirá siendo de poca utilidad hacia Teherán.
Luego también existe que Europa es el objetivo de tanto influencia de Europa para influenciar como antes a Moscú y a Pekín para concretar posiciones comunes con respecto a la región y hacia Irán, también van conducidas al fracaso. Lamentablemente, como dijo uno o ambos de mis compañeros de tertulia, la influencia europea es marginal o prácticamente inexistente en este conflicto y, por lo tanto, Irán, que es los ayatolás, que es una potencia realista y que ve la correlación de fuerzas sobre el terreno y sobre todo diplomática, creo que lo tienen como un asunto secundario y no es su principal objetivo en resolver sus problemas, por lo menos a corto plazo. Más adelante ya se verá. Bueno, pues vamos a dejar de lado ese primer bloque, vamos a traer el segundo.